Entonces, pues hoy sería nuestra última clase. Ya después nada más nos vamos a ver individual y una sesión o dos final para hacer sus evaluaciones. Hoy vamos a ver regresión logística. Regresión logística, igual que la que veamos de regresión lineal, va a ayudarnos a hacer análisis multivariado, pero en el caso de la regresión logística, determina cómo influye la presencia o ausencia. ¿Se acuerdan que en la regresión lineal lo que veíamos era como predicción de una variable que era cuantitativa continua? En el caso de la regresión logística, solamente vamos a poder analizar nuestra variable dependiente cuando tiene presencia o ausencia, es decir, cuando es una variable dicotómica. Y lo que nos va a brindar el resultado de la regresión logística, de la ecuación que vamos a obtener, va a ser la probabilidad. Entonces, no sé si recuerden ustedes, hay una cohorte muy famosa, que es la cohorte de Framingham, o los scores de la Sociedad Europea de Cardiología, por ejemplo. Y hablo de cardiología porque muchas de las enfermedades al final terminan en enfermedad cardiovascular y es de las primeras causas de muerte. Lo que nos hablan es de la probabilidad a 5 a 10 años de desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces, esa, eh, esos scores o esas probabilidades pues ya nos orientan a que se obtuvieron a través de una regresión logística o una regresión de Cox. Entonces, los modelos de regresión logística, acuérdense que modelo me estoy refiriendo cuando estamos hablando de que agregamos eh, varias variables al mismo tiempo, y entonces permite estudiar si una variable binomial depende o no de una u otras variables, no necesariamente binomiales. No tenemos que hacer un gráfico de 2 por 2 para todas las variables. Tenemos edad, la voy a dicotomizar, mayor de 60, menor de... No, podemos agregar la variable como cuantitativa continua. Tiene distinta interpretación si la metemos como binomial o no, pero se puede meter variables que no sean binomiales, no necesitan hacer categorización, porque acuérdense que si tenemos una variable que categorizamos que es cuantitativa continua, como es la edad, perdemos poder. Entonces es importante tener esa parte. En este estudio lo agrego para que vean como un ejemplo de cuándo podemos utilizar la regresión logística. En este caso nos habla del riesgo de sarcopenia, las variables asociadas a tener sarcopenia o desarrollar sarcopenia en pacientes adultos mayores, ¿no? Entonces, van a encontrar ustedes muchas veces los riesgos crudos, es decir, el riesgo crudo es cuando nada más estoy metiendo esa variable a la regresión logística, o ¿se acuerdan que hacemos una tabla de 2 por 2 y ahí obteníamos nuestro OR? Entonces aquí tenemos los riesgos crudos, es decir, cada variable de forma individual, cómo se asocia con, en este caso, el riesgo de sarcopenia. Y recuerden que uno de los criterios que nos dicen que tenemos que utilizar para decidir si lo meto a un modelo multivariado o no, es que tenga un valor de P mayor a 0.20. Entonces, por ejemplo, como tiene punto 144, yo podría decidir agregarlo al modelo multivariado. Ahora, aquí nada más nos están presentando las variables que permanecieron significativas después de haber agregado varias de estas variables. Entonces, así nos van a presentar los riesgos crudos y los riesgos ajustados, y los riesgos ajustados los van a obtener a partir de una regresión logística. Entonces, podemos usar la regresión logística para alguna variable en la que nosotros le estamos apostando, una nueva variable, por ejemplo, el área, la circunferencia muscular del brazo, como una variable que mide masa muscular, aunque en realidad estaríamos midiendo cosas parecidas. Pero bueno, estas son las variables que permanecieron significativas, que era lo que decíamos, que podemos decir que el sexo o la edad, por ejemplo, se asoció significativamente a la presencia de sarcopenia o el riesgo de sarcopenia, incluso después de ajustar por otras variables.
Y también nos va a servir en la regresión logística si queremos predecir, decíamos, la probabilidad del desarrollo de alguna enfermedad, que era lo que les comentaba. Eso es lo que nos da la regresión logística. La regresión lineal nos da el valor predicho de una variable que no podemos medir directamente, y la logística lo que nos habla es de la probabilidad, de los valores entre 0 y 1. Acuérdense que por eso es mejor capturar los valores como ausencia 0, presencia 1. Estos son, como les decía, las probabilidades. Esto es los parámetros que desconocemos y que vamos a obtener al correr el modelo de regresión logística. Y como les comentaba, en el contexto epidemiológico nos interesa modelar la probabilidad, es decir, incluir o excluir variables hasta encontrar el mejor modelo de un evento, dado ciertas características que toman el valor X. Es decir, ¿se acuerdan que en la regresión lineal teníamos coeficientes? Aquí también vamos a tener coeficientes, y X es cada una de las variables que nosotros vayamos incluyendo en el modelo. Y bueno, como hablábamos, ¿se acuerdan de los riesgos? El OR, si hay un OR mayor a 1, estaremos hablando de un riesgo, se asocia a un mayor riesgo o una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Y si tenemos un OR menor a 1, nos va a hablar de una asociación protectora. La regresión logística es un caso donde la variable dependiente decíamos que es categórica, dicotómica. Si no es dicotómica, tendríamos que hacer otro tipo de regresión. Y la estimación de los coeficientes se hace a partir de los datos y no se aplica el método de mínimos cuadrados, sino el de máxima verosimilitud. ¿Se acuerdan que decíamos que el modelo lo evaluamos? O sea, qué tanto predice, qué tanto si estamos incluyendo variables que explican el fenómeno con la R cuadrada, que se determina a través del método de mínimos cuadrados. En el caso de la regresión logística, lo que vamos a evaluar es la máxima verosimilitud, y a partir de eso podemos evaluar si al incluir una o dos o tres variables, mi modelo explica mejor la variable que estoy estudiando. Al igual que la regresión lineal, la regresión logística evalúa modelos explicativos, estima la fuerza y el sentido de los factores. ¿Cómo? Pues con el OR, ¿no? Si es un OR de 2, de 3, de 4, ahí habla de mayor fuerza de asociación. Si es un OR mayor a 1, habla de riesgo. Si es un OR menor a 1, habla de protección. Entonces, ahí es donde, a eso me refiero con fuerza y sentido de los factores. Y, como les decía, predice la probabilidad de que determinado fenómeno ocurra. Vamos a tener un modelo saturado o completo, donde metamos todas las variables que nosotros creemos que explican el fenómeno. Por ejemplo, si yo quiero ver la probabilidad, quiero predecir la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular, pues puedo meter edad, puedo meter sexo, puedo meter alimentación inadecuada, puedo meter inactividad física o sedentarismo, ¿sí? Toma de algún medicamento, depresión, en fin, todas las variables que yo en mi modelo conceptual o en mi famoso DAG, que ahora está teniendo mucha difusión, si en mi modelo todas esas variables las meto, ¿no? Y ese sería mi modelo saturado o completo. Después voy a tener un modelo reducido o un modelo propuesto, que contiene el número de variables del modelo previo, el saturado menos una, y se considera como el modelo a probar en comparación con el modelo saturado. Es difícil o normalmente no va a ocurrir que yo me quede con el modelo saturado, porque acuérdense del principio de la parsimonia. Entre menos variables yo incluya, es mejor. Como decíamos, no siempre se pueden quedar pocas variables, pero yo voy a buscar el modelo que explique, el que más explique, pero que contenga menos variables. Entonces, como les digo, normalmente no me voy a quedar
con el modelo saturado, sino con el modelo reducido, y voy a tener un modelo nulo, que es el que no contiene ninguna de las variables independientes, ¿sí? La computadora va a calcular un logaritmo de máxima verosimilitud sin ninguna variable, y luego lo va a ir calculando al incluir cada una de las otras variables explicativas. Y lo que yo quiero es que ese logaritmo de máxima verosimilitud vaya disminuyendo. Ya vamos a ver ahorita. ¿Qué requisitos nos piden para la regresión logística? Nos piden que lo recodifiquemos, como decíamos, si yo tengo 1 presencia, 2 ausencia, nos piden que mejor pongamos 0 ausencia, 1 presencia, y que pongamos las variables como dummy. Ahorita vamos a ver que ya afortunadamente en los paquetes estadísticos nuevos, ya las variables explicativas, las independientes, no necesitan hacerlas dummy. A veces es mejor como para que tengamos claridad, pero ya nos puede dejar meter politómicas, nos puede dejar meter ordinales, y como les decía, podemos agregar variables cuantitativas continuas. Es importante que no se supere en ningún caso la relación de una variable en el modelo por cada 10 individuos en la muestra analizada. Como les decía, este es como como el que le llaman la regla del pulgar, ¿no? O sea, es como una regla rápida. Hay otras formas de calcular el tamaño de la muestra, pero por lo menos tenemos que darnos quedarnos con esa regla para lograr tener poder, porque muchas veces no nos sale ninguna de las variables con significancia estadística, no porque no haya asociación, sino porque nos falta poder, nos falta tamaño de muestra, que haya independencia de las variables y que haya ausencia de multicolinealidad, que decíamos que no se asocie una variable con la otra. Y aquí aprovecho para comentarles, la vez pasada tú me preguntabas, Ileana, que a qué le llamábamos linealidad, y yo ni siquiera me acuerdo que comenté, pero linealidad estamos hablando de cuando hacemos un diagrama de dispersión, que nos sale una línea, ¿sí? Que conforme aumenta una variable, aumenta la otra, o conforme aumenta una, disminuye la otra. Y que se observe una línea, ¿no? Como que los puntos forman una línea. A eso nos referimos simplemente con linealidad. Y multicolinealidad es cuando una variable se asocia a la otra o que esté contenida en la otra. Como decíamos, el índice de masa, el peso o la estatura están contenidas en el índice de masa corporal. Entonces no es adecuado meter peso e índice de masa corporal, ¿sí? Porque además los coeficientes beta ahí se van a, vamos a decir que nulificar. Entonces es importante que tengamos esa parte. Entonces, ¿qué etapas vamos a seguir para hacer la regresión logística? Como decíamos, no se vale o no es lo ideal irme directo a la logística, ¿no? Yo voy a meter todo y a ver cuál. No, primero ya dijimos que hay que hacer un análisis bivariado. ¿Se acuerdan que ya vimos que podemos hacer chi cuadrada, T de Student, Neumann-Wiener, para ver si existe asociación entre cada una de las variables independientes y la dependiente? Como les decía, vamos a ver, vamos a comparar medianas, medias o porcentajes entre grupos. Si estoy hablando de edad y estoy hablando de enfermedad cardiovascular, entonces son 2 grupos, presencia o ausencia, y la edad es una variable cuantitativa continua con distribución normal. Comparo los promedios entre los que tienen enfermedad cardiovascular y no. Eso, como es normal y es continua, es una T de Student. Si es significativa, digo, entonces si hay diferencia, entonces voy a meter edad en el modelo. Si lo que quiero es ver la diferencia de la proporción de enfermedad cardiovascular entre hombres y mujeres, pues hago una chi cuadrada, porque estoy hablando de 2 variables dicotómicas. Y así me voy con el análisis bivariado, es decir, todo lo que vimos en las clases previas, lo aplico para decidir qué variables incluir en la reducción logística. Como les decía, yo puedo incluir las variables que tengan un valor menor a 0.20 o menor a 0.25. Y luego ya me voy a probar mi mejor modelo, si es que mi objetivo es el mejor modelo. Si no, si nada más es ajustar, dejo el modelo saturado
y veo si mi variable que salió en el bivariado significativa, o sea, si yo lo que quiero es ver si la fuerza muscular predice, o el porcentaje de grasa saturada que hay controversia, predice enfermedad cardiovascular o se asocia con riesgo de enfermedad cardiovascular, si lo hice bivariado y sale significativo y hago el modelo y agrego otras variables confusoras, ya no sale significativo, digo, ah, bueno, estaba confundido esta relación. Si lo que quiero hacer es un modelo de predicción, entonces sí tengo que hacer las pruebas de bondad de ajuste, que es el coeficiente de verosimilitud, esta prueba de Homer-Lemeshow o la pseudo R cuadrada. Ya ahora también hay decíamos del criterio de Akaike o el criterio bayesiano, que ahorita que lo corramos lo explicamos. Y en la regresión logística, para obtener si es significativo el OR de cada una de las variables ya ajustada por las otras, lo que utilizamos es el estadístico o la prueba de Wolf. Por eso cuando les presentan el coeficiente, el valor de P, el intervalo de confianza, ese valor de P nos van a poner también el coeficiente o los estadísticos de Wolf. Luego, vamos a tener varias, no sé si han visto, ¿no? Que está el intro, el backward, el forward. Hay varios métodos como para decidir si no nos quedamos con o sea, con de las variables tenemos el saturado y cómo decidimos cuál quitar, cuál poner, ¿no? El método intro o el introducir permite al investigador decidir qué variables se introducen o extraen del modelo. Yo, por ejemplo, corro modelo saturado y veo que 3 variables o 2 variables tienen un valor de P de 0.70, ¿no? Entonces, no, pues esas las saco y veo si mejora el modelo. A mí me gusta más ese método, sí me voy a tardar un poquito más, porque tengo que ir sacando, metiendo las variables, pero el investigador sabe de la plausibilidad biológica de la interacción, de si al meter otra de las variables mejora el modelo, a diferencia de los modelos de adelante y atrás, que son métodos automáticos, que solamente por ejemplo, este de atrás se basan en que sí es significativo. Y entonces a veces me dejan el modelo sin variables porque ninguna es significativa. Y entonces ya me quedé sin tesis, ¿no? ¿Qué voy a poner? Entonces yo les recomiendo que aunque es más tardado, se queden con el modelo introducir. Lo que les decía, por ejemplo, sí, Eva, dime. Sí, los programas estadísticos también utilizan el punto de referencia como la P menor de 0.20. Ahí ya es 0.05. O sea que si dejamos al programa que él elija cuáles variables dejar, estaría menor a 0.05. Sí, solamente va a dejar las que logre tener significancia estadística de 0.05, así es. Ok, gracias. Sí, entonces, sí, de nada. A veces sucede que te pide tu tutor o tus sinodales que tú apostaste por porcentaje de grasa saturada y no te salió significativo y el modelo forward o backward te lo sacó, ¿no? Entonces te dicen, no, pues déjala porque es tu variable de estudio y entonces para que digas efectivamente no está asociado. ¿Sí? Entonces por eso el método de intro te permitiría dejar esa variable. ¿Sí? Sí. En SPSS te da el historial de iteraciones y ese lo tenemos que pedir porque a partir de ese voy a tener este estadístico de -2 LL, que es el -2 logaritmo de la verosimilitud. ¿Se acuerdan que decíamos que es como la prueba de bondad de ajuste para ver si se ajustan bien los datos a la variable dependiente? El resultado de esta medición recibe también el nombre de desviación o devianza y cuando más se reduzca el valor, mejor será el ajuste. ¿Se acuerdan que tenemos un modelo inicial, ¿no? Me regreso un poquito. Tenemos un modelo nulo. Este valor es del modelo nulo. Yo voy a meter mis variables, 5, 4, en fin, y voy a tener un logaritmo de verosimilitud
de ya mi modelo saturado o mi modelo reducido. Entonces yo aquí lo que tengo que ver es, por ejemplo, si tiene 2.34 y ya que se quedan 2.30, no varió nada entre el modelo nulo y el modelo reducido, y entonces las variables que yo incluí no están explicando o no están asociadas con el modelo, la variable dependiente. Entonces, el logaritmo de verosimilitud tiene que disminuir. Nos van a dar un valor de chi cuadrada o de ji cuadrada de esta prueba, y si este valor es significativo, quiere decir que con la nueva variable que introducí o las nuevas variables que se introdujeron, el modelo mejora significativamente. Entonces, tiene que haber una reducción, este valor tiene que ser menor, y si además tengo una P significativa a partir de esta prueba, quiere decir que esa reducción es significativa y que sí mis variables me están explicando ese fenómeno. Luego me van a dar lo que le llaman pseudo R's, que son varias pruebas que lo que te calculan es un valor de R y se interpreta igual. Entre más cercano sea 1, ese valor de R, de estas R's, pues me está explicando mejor el fenómeno. Y luego, ¿se acuerdan que hablábamos de una prueba que se llama Homer y Lemeshoff? Esa prueba tiene que ser no significativa, es decir, que no hay variación o que es mejor o que sí me está explicando mi modelo, mi variable dependiente. Entonces, esta tiene que ser significativa y este no significativa. Si esta es no significativa, quiere decir que sí se está ajustando mi modelo a mi variable dependiente. Y al final, que era lo que les comentaba, me va a dar las variables que se incluyeron al modelo y mi constante. Acuérdense que como en la regresión lineal, yo tengo, perdón, me paso acá. Yo voy a tener una ecuación que es diferente a la de la regresión lineal, pero al final es una ecuación que me va a pedir un beta 0. Ese beta 0 es mi valor del coeficiente beta que me da como una constante. Ese es el que voy a sustituir como beta 0. Y luego cada una de las betas, dependiendo de cuántas variables yo incluya, este va a ser mi coeficiente que voy a sustituir en la ecuación. Luego me da mi valor de igual, que era el que les decía que a partir de esta estadístico, me da mi valor de P, y luego me da mi exponente de beta. Recuérdense que en la regresión logística, el exponente de beta es el valor de OR, y entonces aquí, por ejemplo, hablando de tabaquismo, aquí estoy viendo riesgo de bajo peso al nacer, se asocia positivamente, ¿no? Hay un mayor riesgo, las mujeres que fuman tienen mayor riesgo de bajo peso al nacer, y ese riesgo es estadísticamente significativo, tiene una P estadísticamente significativa, y tiene un intervalo de confianza estadísticamente significativo también. Aquí aprovecho para comentarles que puede que me salga un OR elevado, una OR mayor a 1, una P significativa, pero un intervalo de confianza muy grande. Aquí la verdad es que sí está pues entre 1 y 6, pues, hay variación, pero hay veces que nos da 1.4 hasta 32. Intervalos de confianza así de amplios, lo que nos hablan es de falta de poder, de falta de tamaño de muestra. Y entonces aquí pues ese OR tiene una variación muy, muy grande, y lo ideal ahí sería tener un tamaño de muestra mayor. Si es un estudio exploratorio en donde pues, no se había estudiado ese fenómeno, pues te dice, pues sí, me dice que hay riesgo, ahí es necesario hacer más estudios para corroborarlo y tener un intervalo de confianza más pequeño. Entonces, como les digo, al final yo voy a tener mis beta. Aquí es importante que ustedes titulen su modelo y digan para riesgo de qué, porque van a encontrar artículos donde dice para riesgo, regresión logística, modelo de regresión logística. Sí, ¿de qué? ¿Para qué? ¿No? Para riesgo de tener bajo peso al nacer, por ejemplo. Entonces, siempre tienen que poner para riesgo de qué. Tienen que poner la variable y tienen que poner siempre las unidades. Y tienen que poner si este es 1 y este es 0, o sea, cuál es la categoría de referencia. Es muy importante que eso lo pongan. Y como les digo, ya sustituyen aquí la ecuación. Afortunadamente ya los paquetes estadísticos nos permiten
hacer, no tenemos que meter la ecuación y nosotros hacer el cálculo, sino ya nos lo da como la regresión lineal. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Para ya pasarnos al Jamovi. ¿No? Ok. Entonces, esta base, lo que tenemos es riesgo de bajo peso al nacer, que es esta variable. Luego tenemos las variables de la mamá, las características de la mamá, o sea, queremos ver qué características de la mamá se asociaron con que tuvieran un niño con bajo peso al nacer o no. Entonces tenemos edad de la mamá, raza de la mamá, aquí en la raza tenemos si es blanco, si es negro o si es otra. Luego aquí, por ejemplo, les agregué las variables DUMI, o sea, aquí la tenemos como politómica, tenemos 3 categorías, blanca, negra y otra. Y acá puse DUMI, es decir, blanca 1, 0 cualquiera de las otras, raza negra u otra. Ahorita les explico por qué. Luego tenemos si tuvo tabaquismo la mamá durante el parto, partos prematuros, si tiene antecedentes de hipertensión, si tuvo irritabilidad uterina, cuántas visitas prenatales y bueno, aquí el peso del bebé, que es a partir del cual nosotros hacemos esta variable dicotómica. Entonces dijimos que antes de irnos a la regresión logística tenemos que hacer un análisis bivariable. Y otra vez vamos a hacer un repaso aquí de lo que hemos visto. Entonces, mi variable dependiente es dicotómica. Quiero ver si la edad es distinta entre los que tuvieron bajo peso al nacer o no. La edad es una variable cuantitativa continua. ¿Qué prueba estadística tengo que hacer para ver esta diferencia de edad entre los de bajo peso y no? ¿No te estudian? Exacto. Y si no se comporta de forma normal, ¿cuál sería su equivalente? No para Muy bien, perfectamente contestado. Muy bien, entonces vamos a hacer la T. Y dijimos que aquí en Jamovi podemos correr las dos. Entonces nos vamos a la T de estudio independiente. Acuérdense que siempre es importante ponerle apellido, si es T de estudiante para muestras independientes o para pareado. En este caso sería para muestras independientes. Agregamos edad, agregamos bajo peso al nacer, si no, pues acuérdenme que le cambié a dicotómica acá. Y vamos a ponerle aquí que nos dé la prueba de normalidad y nos sale que es no normal, entonces pues, cambiamos a Udemann-Whitney y no encontramos diferencia significativa entre la edad de los, vamos a poner descriptivas nada más para que veamos la diferencia, y es muy parecida a la edad de la mamá entre los que sí tuvieron peso al nacer bajo y los que no. Entonces a edad la descartamos para meterla al modelo. Como les digo, ustedes como investigadores, si saben que la edad, a pesar de que no sale significativa en el bivariado, se asocia en otros estudios a esta variable, pueden decidir incluirla. Yo, la verdad es que digo, si no me sale significativa y estoy viendo que no hay diferencias, pues por principio de parsimonia no debería agregarla. Pero como les digo, muchas veces esto es de criterio y por eso se los comento. Entonces, la siguiente variable, déjenme, bueno, en realidad todos, por favor, nos vamos a los datos, le damos doble clic en la de raza, no en la de raza, perdónenme, en la de bajo peso, y aquí por favor le vamos a poner que es nominal, si no, no nos va a dejar hacer la regresión logística. Entonces aquí acuérdense, le dan doble clic y verifiquen aquí qué tipo de variable es. Este es nominal. Déjenme checar las otras. Aquí también en tabaquismo, por favor le ponemos nominal. Y también para hipertensión. También aquí es nominal. Entonces, la variable que seguiría, o las variables que seguirían, que sería raza y tabaquismo, son variables
cualitativas. Entonces, ¿qué prueba estadística tendríamos que hacer para ver la diferencia? Tenemos dependiente dicotómica y tabaquismo dicotómica. ¿Qué prueba estadística haría? A ver, recuerden. ¿Qué cuadrada? Y cuadrada, muy bien. Perfectamente bien contestado. Entonces nos vamos a analizar, nos vamos a frecuencias y nos vamos a tablas de contingencia de muestras independientes. Y entonces vamos a agregar bajo peso en columna, raza en filas y le pedimos que nos dé nuestro OR, tenemos nuestra G cuadrada. Y pues nada más para pues ya tener los datos para nuestra tabla inicial o antes de la regresión logística. Acuérdense, pueden tener su tabla 1 con las características generales y su tabla 2 ya con las comparaciones, ¿no? Y de aquí lo podemos obtener y luego ya presentan su regresión logística. Entonces aquí nos da la politómica, pero bueno, nos da un valor de P de 0.08. Entonces, raza sí la incluiríamos como una variable en el modelo. Vamos a incluir ahora tabaquismo. Si necesitan que me regrese, me dicen. Tabaquismo nos da una P de 0.026 y nos dice que las mamás que sí fumaron durante el embarazo tienen un porcentaje, un 51%, comparado con 34% de los que no fumaron. Entonces es un porcentaje mucho mayor y estadísticamente significativo. Entonces, tabaquismo y raza sí las vamos a incluir en el modelo. Nos faltaría ver hipertensión. Doctora, tengo una duda. Dime. ¿Raza también la tendríamos que cambiar a nominal? Muy buena pregunta. No necesariamente. Ahorita lo hacemos. Vamos, Okay. Vamos a hacer el modelo. O sea, si tú quieres presentar, por ejemplo, raza blanca con todas las demás, puedes hacer la dummy y presentarlo así. Pero lo puedes dejar como politómico y hacer, para obtener el OR y su intervalo de confianza de solo esa variable, puedes correr la regresión logística. Ahorita lo hacemos. ¿Sí? Ok, gracias. Y hipertensión, si tenemos un porcentaje mayor de bajo peso aquí, comparado con este, y la P es estadísticamente significativa. Aquí aprovecho para comentarles que chequen, o sea, no, como siempre hemos dicho, no solo chequen el valor de P y el intervalo de confianza, sino también vean como el valor crudo, porque podría habernos salido aquí que haya más hipertensión, que tengan más porcentaje de bajo peso los que no tengan hipertensión. Y entonces ahí no tiene plausibilidad biológica o una explicación fisiopatológica. Y entonces usted lo meten al modelo, le sale un OR protector y entonces a la hora de que presentan sus resultados, ¿y eso qué? ¿No? Entonces, chequen que hayan codificado. Si es el caso y le sale al revés de lo que debía hacer, chequen que lo hayan codificado correctamente, 1 y 0, o en su caso, ver si no hay un fenómeno de epidemiología reversa. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor cuando yo estoy viendo si los que tienen después de un infarto, quiero ver si se asocia la presencia de infarto a que coman frutas, ¿no? Consumo de frutas. Y resulta que los que tienen el infarto comen más fruta, pero es porque ya se les dio el infarto y se asustaron y entonces se portaron bien. Y ese es un fenómeno de epidemiología reversa. ¿Sí? Entonces, también es importante que chequen eso y vean si sí es lo que está sucediendo o es un valor que nos sale así y que no podemos explicar y que a lo mejor es ideal o sería mejor no incluirla en el modelo, porque además no es un modelo que pueda yo explicar por qué está sucediendo. Dime, Ileana. Doctora, no sé cómo le hizo para que salieran los porcentajes en la tablita. Acuérdate que te vas a celdas aquí Ok. y le das en columna. Ah, perfecto. Ok, gracias. Acuérdense que si tu variable
dependiente está en columnas, lo pides en columnas. Si lo pusiste como fila, lo pones en fila. Luego agregamos irritabilidad intrauterina y aquí igual vemos que es significativa y que hay mayor mayor porcentaje de niños con bajo peso en las mamás que tuvieron este parámetro. Y entonces también vamos a incluir estas variables. De lo que hemos corrido, del bivariado, solamente edad no fue significativa y no la incluíamos en el modelo. Nos falta las visitas prenatales y los partos prematuros. Visitas prenatales y partos prematuros es una variable cuantitativa discreta, que sería solo una visita, dos visitas, no 2 visitas y media o 2 partos y medio prematuros. Entonces, como es discreta, sacamos mediana y como es mediana, pues corremos una U de Mann-Whitney. Entonces, igual nos vamos a T, independiente, seleccionamos U de Mann-Whitney, no T de Student, seleccionamos bajo peso como variable de agrupación y seleccionamos partos prematuros y visitas prenatales como nuestras variables que queremos ver la diferencia. Y entonces observamos un valor significativo en partos prematuros y no significativo en visitas prenatales. Entonces, y mayor a 0.20. Entonces, visitas prenatales no sería una variable que yo incluiría en la regresión logística. Y entonces, ya tenemos decidida qué variables vamos a incluir, pues vamos a correr nuestra regresión logística. Nos vamos a donde dice analizar regresión y le vamos a dar que nos dé una regresión logística binomial. Si se fijan, aquí ya nos da la opción cuando tenemos nuestra variable dependiente multinomial y ordinal. Pero en el caso de la clase vamos a ver la binomial. Y entonces nos aparece este cuadro de diálogo y aquí vamos a agregar nuestra variable dependiente dicotómica. Recuerden, si no es dicotómica, no nos lo va a correr. Seleccionamos bajo peso, sí o no. Tenemos aquí como dependiente. Incluso aquí ya Jamovi nos da pistas, ¿no? Nos pone aquí solamente las nominales. Aquí, en el caso ya de las predictoras o explicativas, nos dice que aquí agreguemos las cuantitativas continuas y aquí agreguemos lo de las factoriales, que serían las categóricas, que es lo que vamos a ver en cuanto a raza, que nos preguntaba Luis. Entonces, edad dijimos que no la vamos a incluir, pero visita, que diga partos prematuros, sí había salido significativo. Entonces vamos a seleccionar partos prematuros y la vamos a incluir aquí. Aquí agregaríamos nuestras variables cuantitativas, continuas o discretas, normales, no normales. Y acá serían las cualitativas, categóricas. Entonces vamos a seleccionar raza y la vamos a pasar para acá. Vamos a sacar primero partos prematuros y solo vamos a dejar raza para explicar esto que decíamos, que nos preguntaba Luis Antonio. Y entonces, Luis Antonio, mira, aquí tú puedes ponerlo aquí como factor. Es importante que verifiques que la tienes como ordinal o como politómica y ya solita la computadora te da el OR, bueno, te da el valor de P para que nos dé el OR. Nos vamos aquí en donde dice coeficientes del modelo. Después de model fit, dice model coefficient, y ahí mi pronunciación en inglés, y ahí nos da el OR y el intervalo de confianza. Entonces podemos darle clic en el odds ratio y el intervalo de confianza, confidence interval, y ya nos aparece aquí nuestro OR y nuestro intervalo de confianza, y nos dice que comparado los negros contra los blancos, los que tienen raza negra tienen un mayor riesgo, aunque no es estadísticamente significativo, y igual de los otros con las blancas, y tampoco es estadísticamente significativo. Y aquí ya tenemos nuestros OR para cada una de las combinaciones.
Entonces ya con esto que trae el programa ya no necesitamos hacerlo dicotómico, ya no tenemos que hacer las domi, ya te lo deja así. ¿Sí, Luis Antonio? Sí, doctora, todo claro. Oiga, ahí, por Sí. ejemplo, ahí es evidente que tanto la raza negra como otras tienen mayor riesgo que los blancos para el desenlace que estamos buscando. Sí. Por ejemplo, si quisiera darle veo ese análisis y digo, a lo mejor sí lo dicotomizo y sumo los negros con los otros y los comparo todos contra los blancos, a lo mejor aumentando la N puedo ver ahí una significancia. ¿Esto sería válido? Ya que Sí. ok, perfecto. Mira, vamos a hacerlo. Sacamos aquí raza y aquí yo ya tengo la variable que estás diciendo. Los de raza blanca contra los otros. Ay, espérenme. Vamos. Data. No quererlo cambiar. Por favor, aquí en donde dice raza blanca, se van a datos y pónganla como nominal. Si no, no nos dejan ponerlo. Regresamos Creo que acá. nosotros no tenemos esa variable, ¿o sí? ¿No? ¿No está? Digo, ahorita no lo vamos a correr. Déjame correrla así. Si no, ahorita les mando la base. Ponemos raza blanca acá. Y aquí está lo que nos decía su compañero. Ya nos sale significativo. Y nos dice que raza blanca es protector para bajo peso en la tierra. Entonces sí, sí se vale, nada más hay que aclarar que tú comparas raza blanca con todos los demás. ¿Sí? Déjenme ver entonces dónde está la base. Segundo. Vamos a guardar el escritorio y se las vuelvo a enviar. A ver, ahí está otra vez. Por si quieren tenerla ya con lo de raza dicotómico. ¿Sí? Y entonces sí, ustedes pueden ir jugando con sus variables y pueden poner ahí que la limitación es que no se comparó con cada uno de los tipos de razas, sino es raza y los otros, ¿no? O si decidir dejarlo como politómica, ¿sí? Entonces, dijimos que, ¿cuáles otras variables habían salido significativas y que decidimos incluir en el modelo? Tabaquismo, hipertensión. Hoy viene con todo, Luis. Atención. Y visitas prenatales, ¿no? Estoy metiendo normal, chicos. Tabaquismo e hipertensión va acá abajo. Y partos prematuros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces ya nos da nuestro modelo que llamaríamos saturado. ¿Sí? Modelo saturado porque están todas las que decidimos en el bivariado que tenían asociación con una diferencia significativa, ¿no? Y entonces aquí nos da, como decíamos, el OR. ¿Se acuerdan que cuando metimos solo raza, comparando negra contra blanca y otra contra blanca, esto no nos había salido significativo? Pero a la hora que metemos las otras variables ya me sale significativo. Entonces puede suceder eso. Normalmente es significativa, agregamos otras variables y me sale no significativa. Pero hay veces que sale al revés, que no sale significativa, que es menor a 0.20, pero no es menor a 0.05. Y a la hora que meto las otras variables, se vuelven significativas. Esto quiere decir que tienen modificación de efecto, pero que no son confusoras. Entonces aquí sí me sale significativo a raza, me sale significativo tabaquismo, no sale significativo hipertensión y sale significativo partos prematuros.
Y entonces, dijimos que yo puedo, primero, es importante checar los supuestos. ¿Se acuerdan que lo que nos pedía la regresión logística es que no hubiera colinealidad? Entonces vamos aquí donde dice checar supuestos, le damos clic en colinealidad. Y lo que nos va a dar aquí, ¿se acuerdan en la regresión lineal? Veíamos los factores de inflación, los BIF, que decía que tenían que ser menores a 10. En este caso son menores a 10. Quiere decir que no, ninguna de estas tiene colinealidad entre ellas. Están relacionadas o están estrechamente relacionadas. Luego nos da estos valores de tolerancia, que aquí lo que nos dice es al revés. O sea, aquí tenemos que tener valores chiquitos y aquí tenemos que tener valores muy cercanos a 1 para que nos diga que no hay multicolinealidad. Entonces, bueno, cumplimos con el supuesto de no multicolinealidad. Luego aquí, donde dice valores de referencia, ustedes tienen que poner, si quieren hacer la comparación al revés, le tienen que poner aquí que sí. ¿Sí? Aquí lo dejamos que no, porque así me dice que comparado con, o sea, tu valor de referencia, el que tiene menos riesgo, sería el que no tiene tabaquismo o no tiene hipertensión. Pero si lo quieres hacer al revés, lo puedes hacer. Aquí, por ejemplo, estamos comparando con el valor de referencia o de comparación, es la raza blanca, pero ustedes pueden cambiar la negra u otra. Entonces, esto es muy útil, sobre todo cuando no es nuestra base y no lo capturamos como debe de ser de 0 y 1, sino está como 1 y 2. Entonces, la computadora siempre va a tomar el valor más alto como el de riesgo. Y si yo codifique como 1 sí, 2 no, pues me va a poner como el de riesgo como el 2 y lo que yo quiero es que el de riesgo sea 1. Entonces, para eso nos sirve. Después tenemos aquí el modelo, como constructor del modelo, y ustedes, por ejemplo, vieron aquí que hipertensión no es significativa. Entonces, ustedes pueden decidir en el modelo 1 sacar hipertensión y hacer otro modelo donde incluyamos hipertensión. ¿Sí? Para ver si al incluir hipertensión el modelo mejora. ¿Se acuerdan que decíamos? Que podemos ir viendo si sacamos o metemos variables y decidir cuál modelo dejar. Y además, ustedes, por ejemplo, pueden agregar un nuevo modelo en donde se incluye interacción. Dices, a lo mejor las blancas tienen menos riesgo, pero de niños de bajo peso al nacer, pero a lo mejor si fuman, les va peor. Pues entonces yo puedo poner raza, aquí le pongo raza, selecciono control, le doy tabaquismo, y aquí, en esta flechita, le digo que yo quiero ver interacción. Y entonces ya me pone aquí la interacción, entonces me va a dar el OR de esa interacción y voy a ver si eso me ayuda, ¿no? Después voy a tener, ¿se acuerdan de que hablábamos de la máxima verosimilitud del logaritmo? Ese lo vamos a poner aquí. ¿Sí? Y ya me va a dar aquí mi máxima verosimilitud. Y luego me va a dar acá, aquí yo puedo graficar, dependiendo de como las probabilidades, si lo quiero nada más, por ejemplo, por tabaquismo, ¿no? Entonces me va a sacar al final una gráfica de las probabilidades de tener bajo peso al nacer. Aquí me pone como la comparación, ¿no? Esta es como más útil cuando tenemos variables cuantitativas continuas. Y aquí tenemos los valores de predicción. Cuando quieren sacar especificidad, sensibilidad o que quieren ver el área bajo la curva. ¿Se acuerdan que yo puedo sacar un área bajo la curva? Depende de los modelos. Yo puedo sacar, hacer correr una regresión con variables que ya se hayan
observado en la literatura y saco mi área bajo la curva. Y luego yo propongo un nuevo modelo y saco mi área bajo la curva. Y yo esperaría que en mi nuevo modelo el área bajo la curva sea mayor. Dime, Eva. Doctora, creo que me perdí un poquito con lo de los marginales, ese, en su interpretación, más bien su utilidad. Aquí, aquí nada más te pone como la probabilidad de tener bajo peso al nacer, por ejemplo, de los que no fuman y los que sí fuman. Y aquí lo que observas es que los que sí fuman tienen mayor probabilidad de tener bajo peso al nacer. Y cuando lo utilizamos, decía que es mejor con variables cuantitativas. Sí, mira, vamos a poner edad nada más para correrla. No sé si han visto como las spline curves, las curvas que le llaman spline. También lo pongo para que lo veas. Ahí está. Y entonces, como que vas viendo conforme cambia la edad, cómo cambia el riesgo. No sé si han llegado a ver ahora en los nuevos artículos, te ponen estas curvas o estas gráficas. Y lo que te dice es cómo va aumentando o disminuyendo la probabilidad de tener bajo peso al nacer, dependiendo de esta variable cuantitativa continua. ¿Sí? Aquí la interpretación, y es buena también la pregunta de Eva, porque como les decía, la interpretación de una dicotómica, como ustedes lo saben, ¿no? Aquí nos habla de 1R de 4.11, es decir, tienen 4 veces más riesgo o 3 veces más riesgo de tener un niño bajo peso al nacer si la mamá fuma. En el caso de la edad, si esto fuera significativo, esto es por cada año que aumenta, ¿no? Por cada año, si una mujer tiene 44, 45, 46, el riesgo aumenta o disminuye con este OR. ¿Sí? Entonces es diferente. Si yo lo pusiera como dicotómica mayor a 60, menor a 60, diría, los de mayores de 60 tienen más riesgo, ¿no? Pero si es cuantitativa continua, es por cada unidad de aumento de esa variable cuantitativa continua. ¿Sí? Doctora, aquí aprovechando esta explicación, Sí. hace un rato que hablábamos de la P, entonces, ¿a qué P se refiere cuando dicen que se puede elegir para el modelo una P que sea menor a 0.20? Pensé que era en esta... No, es en las anteriores, en tu bivariado. Ah, en el bivariado. Es en el bivariado. La P menor a 0.20 es en el bivariado. Ya Ok. lo seleccionas con menor a 0.20 y ahora ya para construir en el modelo, si ya te quedas con las significativas. Bien, gracias. De nada. Y ahora también es importante decir que si lo que tú quieres es nada más hacer el ajuste y no predecir, tú puedes dejarlo así. ¿Sí? O sea, decir, yo lo que quería ver es si la hipertensión o yo lo que quería ver es si la raza se asociaba, ¿no? Y entonces ajusté por todas estas y encontré tal cosa. ¿Sí? Si yo lo que quiero es el modelo, entonces sí, ya voy sacando, incluyendo o excluyendo, dependiendo de si va mejorando o no mi modelo. ¿Sí? Eso, ¿cómo lo veo? ¿Se acuerdan que decíamos que nos vamos a nuestra pseudo R y nos vamos a nuestro log livelihood? ¿Sí? Y hay otra cosa que se llama el criterio de Akaike, que se acuerdan que la vez pasada se los comentaba para la regresión lineal. Está el criterio de Akaike, por default te lo da, y la devianza, que se acuerdan que la devianza era el del logaritmo del máximo, el menos 2LL. También pueden darle el bayesiano, criterio bayesiano, y aquí le pueden dar que les dé como la evaluación del modelo total, ¿sí? Y entonces ya les dan un montón de cosas que dices, híjole, ¿y esto con qué se come, no? Entonces, el criterio de Akaike, lo que tiene que hacer,
Aquí tenemos modelo 1. Modelo 1 es donde nada más incluimos tabaquismo, raza, tabaquismo y partos prematuros. El modelo 2 es donde incluimos hipertensión y el modelo 3 es donde además de estas incluimos edad y raza. Y entonces aquí está la devianza que dijimos que era mejor que fuera disminuyendo. ¿Sí? Y aquí efectivamente va disminuyendo. El criterio de Akaike también tiene que disminuir y el criterio bayesiano tiene que aumentar. Luego la pseudo R, entre más cercano a 1, es mejor. Y luego aquí te van haciendo como la comparación o te va diciendo que sí, ese modelo comparado con el modelo nulo, sí te está explicando de alguna forma tu variable dependiente. Entonces aquí lo que vemos es modelo general y te da una P estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir? Que comparado con el modelo nulo, tu modelo sí explica esa variable. Entonces esas variables que metiste, está bien. Pero tienes que decidir con cuál quedarte. ¿Cómo puedes decidir? Por ejemplo, aquí en el criterio de Akaike, si se fijan aquí, entre el modelo 1 y el 2 sí disminuye, pero en el modelo 3 ya vuelve a aumentar. Entonces yo diría, pues a lo mejor ya no me quedo con el 3, me quedo con el 2. ¿No? A lo mejor la interacción pues no me aporta mucho. Y además yo me puedo ir a este cuadrito y ver si como la diferencia de esta devianza entre un modelo y otro es estadísticamente significativo. Aquí, por ejemplo, pues se queda, bueno, ya no es significativo porque es 0.051, pero aquí de plano no es significativo. Entonces yo diría, como que el modelo 3 no me aporta mucho, no mejora mucho mi modelo y además tengo más variables. Dijimos, entre menos variables mejor. Entonces digo, no, entonces me voy a quedar con mi modelo 2, porque sí mejora el criterio de Akaike mi modelo 2, o sea, al incluir hipertensión, sigue siendo significativo, sigue siendo explicativo y me queda como mejor. Y entonces tú puedes dejar este modelo. Dime, Santiago. Doctor, por ejemplo, en el modelo 1 y 3, que no varía mucho, Sí. ¿puedo dejar ambos modelos o tengo que escoger uno? Puedes presentar los dos. Okay. No sé si se han fijado que dice justo modelo 1, modelo 2, modelo 3. Sobre todo en enfermedad cardiovascular, que te ponen ajustado por edad y sexo nada más. Lo ajustado por actividad física, lo ajustado por dieta. Y entonces, obviamente, entre más variables metas, pues menos probabilidad que sigan siendo significativas varias variables. Y entonces hay quien dice, pues sí, sin ajustar por dieta sigue siendo esta variable asociada. Entonces sí puedes poner los dos modelos, pero si tú lo que quieres es hacer una ecuación de predicción, pues te tendrías que decidir por alguno de los dos. Ok. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. De nada. Entonces, por ejemplo, acá le das modelo 1, ¿no? Y también, a la hora que cambias el modelo 1, es decir, nada más te deja tu tabla con tus variables incluidas en el modelo 1 y te calcula el área bajo la curva de ese modelo 1. Tienes 0.69 en el modelo 2, te da un área bajo la curva de 0.71. Pues ahí aumenta un poquito el área bajo la curva y pues mejor me quedo con Doctora, ¿y la modelo puede 2. graficar? Perdón. El área bajo la curva, creo que Sí. aquí no te la grafica. No te la grafica. Lo que sí te da, por ejemplo, es ver, por ejemplo, tu tabla de clasificación, es decir, qué tan bien clasifica a tus sujetos y tu porcentaje de exactitud. Es decir, aquí comparando, como aquí sí tenemos medida, o sí sabemos quién tuvo bajo peso al nacer y no, pues compara las probabilidades obtenidas a partir del modelo con tu variable real, vamos a decir,
y te da el porcentaje de exactitud. Entonces, igual también es otra forma de ver qué modelo dejas. Por ejemplo, aquí nos sale que la exactitud es de 0.70 o 70%. Si ponemos el modelo 1, me da una exactitud de 0.69. Entonces, puedo decidir dejar el modelo 2. A veces sucede que, por ejemplo, modelo 2 podría ser un poco mejor que el modelo 1, pero es difícil, por ejemplo, diagnosticar hipertensión en las que tienen las mujeres embarazadas, ¿no? Por decir una cosa. Puedo decidir quitarla porque es una variable que sí predice un poco mejor, pero me complica, ¿no? Es más, es poco factible que en la práctica clínica la pueda medir, entonces lo puedes quitar, ¿no? Es, por ejemplo, como los que agregan masa muscular o los que agregan solamente peso, ¿no? Pues muchas veces solamente tenemos peso, entonces puedes dejar, como decía Santiago, el modelo que incluya peso o el modelo que incluya masa muscular. Entonces ya dependiendo lo que tengas, ¿no? A lo mejor el que tiene masa muscular predice mejor, pero no tienes masa muscular y entonces te tienes que quedar con el peso. Dime, Ileana. Doctora, aquí tiene, o sea, como siempre tenemos que analizar los datos, ¿verdad? Pero me sorprende que, por ejemplo, la edad no esté marcando ninguna significancia en el peso. Quizá porque nuestros datos o los podemos manipular y dejarlo como dicotómica o no hay extremos porque, digo, por relación, pues sí pudiera estar relacionado a la edad, pero por nuestros datos no lo encontramos. Aquí podría ser que, por ejemplo, como vimos, tenían muy parecida edad, 23 contra 22. Entonces es una población joven, ¿no? Tal vez sea por eso. Y en consecuencia, tú cuando concluyes, dices, en una población de mujeres jóvenes, ¿no? Menores de 40 o de embarazadas no añosas, encontramos esto, ¿sí? Puede ser por la población y entonces por eso siempre se aclara en la conclusión a qué población te estás refiriendo. ¿Sí? Doctora, pero ahí sí viene una opción como para graficar el área bajo la curva, ¿no? Ese de Rock Curve, no. Sí, no tienes razón. Sí está, Ileana. Gracias, Eva. Sí puedes graficar. Y entonces puedes ir graficando dependiendo de los modelos. Y luego ya con una prueba de long, comparar las pruebas, las áreas bajo la curva para ver si hay diferencias significativas. Si no hay diferencia significativa, como les digo, puedes decidir dejar el modelo 2. El modelo 2. O el modelo 1. Sí, el modelo 1. Si no hay significancia con el área bajo la curva al agregar hipertensión, se pueden quedar con el modelo 1. Doctora, ¿cuál dijo que era la prueba para comparar áreas bajo la De curva? long. De long. De long. No me acuerdo si... Gracias, doctor. De nada. No me acuerdo si con Fernanda lo vieron cuando hacían la... ¿Se acuerdan? Que cuando hacían lo de las pruebas diagnósticas. Creo que ahí viene la comparación de long. Y entonces, tú lo que puedes hacer es aquí, dejas, por ejemplo, modelo 2. Aquí le das en Save. Y en Save le dices que te guarden los valores predichos. ¿Se acuerdan? También en la regresión logística. En la regresión lineal, perdón. Te vas aquí a Data y te va a guardar aquí tus valores predichos. Aquí nos da 3 valores predichos. Del modelo 1, del modelo 2 y del modelo 3. Como les decía, muchas veces ustedes están proponiendo una nueva ecuación, un nuevo modelo, pero tienes que demostrar que tu nuevo modelo predice mejor que los que ya existen. Y entonces puedes volver a correr
mide las variables que murieron en la literatura, corres tu modelo como así y le dices que te grabe los predichos. Y entonces haces las áreas bajo la curva de tus valores predichos por tu ecuación, comparando los valores predichos de la ecuación que ya existe con las variables que se han propuesto en la literatura. Comparas esas áreas bajo la curva y para que sea válido o pues, que valga la pena que tú presentes, no solo por publicar, ¿no? Sino porque sí vas a aportar algo a la ciencia. Si hay diferencia en las áreas bajo la curva de las ecuaciones y tu ecuación tiene un área bajo la curva mayor, pues entonces es cuando vale la pena lanzar ahora sí que tu modelo. Si no, pues en realidad es un modelo más, como platicábamos la vez pasada. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta? Una vez que se tuviera, por ejemplo, un modelo, doctora, lo ideal sería también validarlo con una corte externa, ¿correcto? Para que... Sí, correcto. Porque sucede que en nada más salen significativas esas variables en tu población y a la hora que te vas a otra población no salen significativas. Entonces sí, lo ideal es validarla en otra población o hacer, pues correr también modelos matemáticos, ¿no? Es esto como también otro rollo y también pues necesitas una N muy grande. Hay quien divide la población a la mitad y saca su ecuación, tiene 100 y hace la ecuación en 50 y la valida en 50, pero pues, al final es la misma población. Entonces, lo ideal es, tú en el INCAN sacas tu modelo y luego te vas a Guadalajara, por decir algo, y ahí también, ahí lo validas. O te vas a un centro de salud y también lo validas. Entonces, sí es necesario validarlo porque si no, pues te quedas como a la mitad. Entonces, esto de la validación sería necesario cuando quiero hacer un modelo predictivo nada más. Así es. Si nada más quieres ajustar por variables confusoras, no necesitas hacer la validación. Doctora, y en ese caso que solamente quiero ajustar por variables confusoras, Sí. ¿por qué mencionaba que no era como tan importante dejar solo las significativas? Porque aquí tú dices, o sea, si tú lo que querías era ver que la hipertensión se asociaba, por decir algo, es también un dato importante decir que no se asocia. ¿Sí? Si no sale significativa ya después de ajustar por las otras, dices, no, pues en este estudio, en esta población, no se asoció la presencia de hipertensión con mayor riesgo de bajo peso al nacer. ¿Sí? Y como les comentaba, aquí, por ejemplo, no ajustamos por edad, pero muchas veces te van a cuestionar, como decía Ileana, ¿por qué no pues, metiste edad? Entonces, bueno, pues la meto para que vean que no es significativa y que incluso después de ajustar por edad, sí sigue siendo significativa. Entonces, por eso, es por eso que lo decía, como para demostrar que se ajustó por todas las confusoras que se conocen en la literatura. Bien, gracias. Ileana. Doctora, y por ejemplo, ¿es válido cuando nada más vamos a describir, aunque nuestra investigación sea en un solo grupo? ¿Cómo? En un solo grupo. Sí, por ejemplo, es que como veo, a mí me generó un poco de conflicto el que sacamos el odds ratio y que no tenemos, por ejemplo, si yo no tengo en mi estudio un grupo control, el mismo control me lo va a dar el hecho de que esté esa variable dependiente y no esté, ¿verdad? O sea, si es solo describir. Pues es que no puedes correr si no tienes tu otro grupo. Tienes que tener ausencia y presencia. Ajá. Que eso es un error muy común. No meten los que no tienen el fenómeno. No puedes correr una regresión logística si no tienes el fenómeno. Tendrías que tener a los que no tienen el fenómeno. Ay, perdone que me meta, pero Sí.